estuvimos hablando de este hermoso icono eh, ruso de Rublev sobre la Trinidad, que nos ayuda a reflexionar sobre ese pasaje de esos tres individuos que visitaron a Abraham, esa grandísima revelación, la primera gran revelación de la Santísima Trinidad, aunque sabemos que desde la creación del mundo Dios es uno y trino, y desde la creación del mundo se manifiesta ya la presencia del amor de Dios por su Hijo y del Espíritu Santo que aleteaba sobre las aguas desde el principio de la creación. Pero una manifestación clarísima de la Santísima Trinidad, digamos una revelación clara, es esta del Génesis, donde nosotros podemos descubrir a Dios como Santísima Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vean que no es solamente los clásicos textos bíblicos que todos conocemos, como el bautismo del Señor, como la transfiguración. No, también hay otros textos como este del Antiguo Testamento que nos narran sobre la Santísima Trinidad. Y eso nos hace amar más a Dios, conocer más a Dios y conocer también eh, toda esa sabiduría que hay en Dios. Fíjense cómo a través de ese texto bíblico que recoge este gran artista en su icono, y esa iconografía cómo nos demuestra, ¿verdad? La relación y toda esa sabiduría que hay de la Santísima Trinidad, que a veces nosotros no conocemos y no sabemos, porque obviamente estamos muchas veces, digamos, de alguna manera como con un conocimiento muy pequeño, muy elemental de la Santísima Trinidad. Como todos siempre, desde el catecismo, siempre pensamos que Dios es Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y ya. Sin embargo, aquí descubrimos cómo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a la vez descubrimos también cómo dentro de la Santísima Trinidad y lo que se llama la economía interna de la Santísima Trinidad, cómo también hay una sabiduría importante, ¿verdad? Cómo procede el Hijo del Padre, cómo procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, y cómo se manifiesta esa relación trinitaria. Bueno, vamos entonces nosotros así con esa misma, digamos, con esa misma sabiduría a seguir adelante, ¿verdad? Ya hablamos de eso la vez pasada y vamos ahora a conectarnos con la historia de Abraham, pero con otro texto importante. Vamos a irnos adelante a hablar sobre un aspecto sumamente importante de la historia de Abraham. Acuérdense que Abraham lo consideramos el padre de la fe, por lo que ya comentamos la vez pasada, pero a la vez también es el padre de tres grandes religiones. O sea, con Abraham, ¿verdad? Para que tengamos también ese conocimiento. Es bueno que nosotros los cristianos tengamos un conocimiento amplio de las religiones para que podamos entenderlas, porque es imposible poder nosotros mantener nuestra fe fuerte si no conocemos también las demás religiones, y podemos también identificar nuestra religión en relación a los demás y poder entender que las otras religiones pues también existen y tienen también su derecho a existir y a proclamar su fe, y nosotros obviamente respetamos las diferentes religiones. Pero es bueno que comprendamos, por lo tanto, que Abraham también es el padre de la religión hebrea y de la religión musulmana, ¿verdad? De los musulmanes y de los hebreos. Porque Abraham, con su tradición, comienza una religiosidad, una religión eh, como la religión hebrea, que es una religión sumamente antigua y que, como ustedes saben, es la religión que vemos
plasmada en el Antiguo Testamento, y vamos a comprender también cómo nacen los musulmanes, que tal vez algunos de ustedes no tengan mucho pues ese conocimiento. Bueno, sabemos que el nacimiento no parte solamente de Mahoma y el Corán, sino que tiene su nacimiento anterior. Y su ideología es que la religión inicia con la tradición abrahámica. Cuando se dice abrahámica quiere decir que parte de Abraham. Vamos entonces a buscar en nuestra Biblia, aquí vamos a irnos al Génesis y en especial vamos a buscar el Génesis 15 y descubrir cómo Dios ya desde ese momento quiere hacer un pacto con Abraham. Entonces, Génesis 15. Busquen en sus Biblias de Jerusalén, Génesis capítulo 15, empezando desde el versículo 1. Entonces, capítulo 15 del Génesis dice, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión. En estos términos, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Dijo Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Acuérdense la importancia que tiene para esa época el hecho de no tener hijos. Fíjense cómo es una creencia de esa época. Obviamente para ellos tener hijos es tener descendencia, tener hijos es tener vida, y no tener hijos pues para ellos es como una maldición. Claro, obviamente nosotros ahora en la actualidad sabemos que los hijos son una bendición, pero el hecho de que una persona no tenga hijos no es ninguna maldición, ni tampoco es que Dios se ha olvidado de esa persona. Pero estamos leyendo la Biblia con la mentalidad de la época. Tenemos que entender la mentalidad, porque si no entendemos la mentalidad no vamos a poder entender por qué Yahvé le dice, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? En la época actual Yahvé no le diría eso. Dios no le sí, Abraham no diría eso a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente sabemos que Dios te puede dar muchas bendiciones. No tiene que ser obviamente un hijo, sino que hay muchísimas, innumerables bendiciones. Pero para ellos, esa era la bendición. Para Abraham y para todas las personas que vivían en esa época, acuérdense que la vida también era más corta, se morían más jóvenes porque había más enfermedades y tal, y obviamente no habían las curas que hay ahora, y obviamente las personas morían más temprano, entonces tener hijos quería decir como alargar, prolongar su vida en la tierra, ¿no? En el hecho de que tiene descendencia, deja descendencia. Para nosotros ahora no. Sabemos que un hijo es una bendición, pero no es la única bendición. Dios puede darte también muchísimas bendiciones de muchas maneras. Pero fíjense que tenemos que entender la mentalidad de Abraham. Viene Abraham y le dice, ¿qué me vas a dar si no tengo hijos? Es como diciéndole a Dios, no me vas a poder dar algo más grande que un hijo, porque eso es lo más grande, ¿verdad? Para ellos era así. Entonces en el versículo 3 dijo Abraham, he aquí que no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Claro, porque acuérdense que venía entonces todo el proceso de herencia que lo hacía los criados o otros parientes, porque no tenían descendencia y por lo tanto la herencia de ellos recaía en un criado. Dice el versículo 4, mas he aquí que la palabra de Yahvé le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Vean cómo Dios quiere cumplir el deseo de Abraham. Él sabe que tener un hijo no es la bendición más grande, que habría muchas más cosas que Dios podría darle, pero fíjense cómo es Dios, qué lindo cómo Él se adapta un poco, digamos, a los deseos de la otra persona y dice, bueno, si tú lo que me estás pidiendo esto, no te va a heredar un esclavo, sino que te heredará uno que saldrá de tus propias entrañas, o sea, un hijo tuyo. Y sacándole afuera le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé
el cual se lo reputó por justicia. Y le dijo, yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Él dijo, mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? O sea, él le pregunta, como de qué manera yo voy a comprender que es esa mi tierra. Entonces, el versículo 9 dijo Dios, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo, a mi vez, juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, vendrás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad. Y a la cuarta generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, huisgarcitas y jebuseos. Fíjense cómo Dios promete a Abraham un hijo de sus propias entrañas, cuando obviamente se había quedado estéril, no iba a poder tener hijos, y en ese instante Dios interviene porque Dios quiere crear con Abraham un pueblo, y obviamente él sabe que para crear un pueblo se necesita una generación, porque esa es la manera en la cual Dios va a crear un pueblo a través de una familia que se extiende, y a través de esa extensión por la tierra, Dios va a crear un pueblo que luego se va a convertir en una religión. Como sabemos, es el inicio de la religión judía. Fíjense cómo los mismos preceptos y todos estos sacrificios que hace Abraham, y que luego van a hacer también Moisés y todos los demás sacerdotes y patriarcas del pueblo de Dios, es el que luego sigue también la religión judía. Ahora, yo les hago una pregunta y a mí me gustaría que ustedes, bueno, el que quiera responder, que encienda, como siempre les pido, que enciendan su micrófono y puedan responder a la pregunta abiertamente, libremente, el que quiera. Mi pregunta es, ¿cómo la religión cristiana, nosotros ahora no hacemos como hacía antes la religión judía y el inicio, digamos, de la religión cristiana, que es con Abraham? ¿Por qué nosotros ahora en la actualidad no sacrificamos animales y no hacemos ese tipo de sacrificios? ¿Por qué no hacemos nosotros ese tipo de sacrificio si Abraham los hizo, ¿verdad? Y nuestros inicios son precisamente de ese tipo. A ver, si quieren pueden encender sus micrófonos y pueden... Porque Jesús es ese sacrificio. Mientras el Antiguo Testamento pecaban y limpiaban su pecado haciendo el sacrificio con animales, ahora en esta generación en que Dios vino a sacrificarse, solamente bastó un solo sacrificio, Jesús.
el que se sacrificó una sola vez para perdonar todos esos pecados. Exactamente, muy buena respuesta. Eso es lo que quiero que ustedes también reflexionen. Nosotros no seguimos ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento porque con el sacrificio de Jesús, todo eso que incluso Dios mismo lo había pedido, porque a veces hay personas que se preguntan como que, ¿por qué nosotros no hacemos ese tipo de sacrificio de tórtolas o de cabras o lo que sea? Si Dios mismo lo pidió y Dios mismo pidió a Abraham que lo hiciera, tráeme 3 novillas, etcétera, etcétera. Es porque precisamente con Jesús todos los sacrificios anteriores, todos los sacrificios del Antiguo Testamento se anulan. ¿Por qué? Porque en el sacrificio de Jesús tenemos el gran sacrificio, el verdadero sacrificio y el sacrificio más grande. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que se entrega. Entonces no hay ningún animal, objeto, nada que pueda ser más grande que el sacrificio de Dios en la cruz, o sea, el sacrificio de Jesús. Y por eso es que también vemos, y eso se inaugura obviamente ya a través de incluso en el Antiguo Testamento con David en el Salmo 50, cuando Dios dice, no pido más sacrificio que el de un corazón contrito y humillado. Es el sacrificio por los pecados. El sacrificio más importante para Jesús y para Dios es el sacrificio de un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, no se necesita sacrificio de animales, no se necesitan tampoco ese tipo de ritual del Antiguo Testamento, porque con Jesús se inaugura un nuevo ritual, y el nuevo ritual de Jesús es un ritual muy diferente, es un sacrificio del corazón, es un sacrificio de vida, como lo hacemos, porque nosotros también hacemos nuestros pequeños sacrificios cuando hacemos el ayuno, cuando hacemos penitencia, hacemos sacrificios, pero son sacrificios de otra índole, o sea, son sacrificios del corazón, no son sacrificios externos al hombre. Acuérdense que antes el Antiguo Testamento hacía sacrificios externos, vacas o novillas o lo que sea. Sin embargo, nuestro sacrificio es un sacrificio interno, es un sacrificio del corazón. Bien, muy buena respuesta. Y a partir de acá, entonces, quisiera que nosotros continuemos estudiando a Abraham, porque aquí viene una parte muy importante. Vamos a buscar en el Génesis, el capítulo 16, y vamos entonces a hablar de Ismael. Y aquí es donde quiero que presten mucha atención, porque aquí vamos a hablar sobre, digamos, uno de los pilares más importantes de la religión musulmana, ¿ya? Y para que ustedes entiendan más o menos cómo nace. Capítulo 16 del Génesis. Versículo 1, empezamos con el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. ¿Ok? Importante que tomen nota. Esta esclava de Egipto, de nombre Agar. Dijo Sarai a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate pues, te ruego, a mi esclava, quizás podré tener hijos de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai. O sea, Sarai le pide a Abraham que tenga hijos con la esclava, con Agar, porque ella no le daba hijos. Acuerden que es muy importante para ellos tener hijos, tener descendencia. Versículo 3. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar la egipcia, y diósela por mujer a su marido Abraham. Llegóse pues él a Agar, la cual concibió, pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. ¿No? Porque imagínense, es una esclava, pero está encinta, y está encinta de su propio amo, por lo tanto, mira con recelo a Sarai, porque se cree más importante por el hecho de estar embarazada. Acuérdense que para ellos es muy importante los hijos. Dijo entonces Sarai a Abraham, mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta me mira con desprecio.
juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abraham a Sarai, ahí tienes a tu esclava en tus manos, haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino del sur. Y dijo, ojo con esto, fíjense porque Dios va a actuar de un modo muy interesante en este texto. Versículo 8. Dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Entonces, Sarai contesta, voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Y díjole el ángel de Yahvé, mira que has concebido y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Fíjense, cómo Dios en este momento, él que se pone siempre de parte del humilde, él no acepta obviamente este desprecio que hace Sarai con la esclava, ¿verdad? Echándola de la casa, o más bien ella se fue porque empezó a recibir maltratos de Sarai. Lo mismo que obviamente Sarai estaba recibiendo como maltrato, digamos, desde el punto de vista psicológico de la esclava, porque se sentía importante el hecho de estar embarazada. Pero Dios es como muy, fíjense, Dios es grande, porque la misericordia de Dios es tan grande, tan hermosa, que Dios se pone de parte también de la esclava, ¿no? De la persona humilde. Y de hecho, él dice, no, vuelve y sométete a tu ama, ¿verdad? A Sarai. Y le da una bendición importante de multiplicar su descendencia. Inclusive elige el nombre para el hijo de Abraham con Agar, con la esclava, y decide poner como nombre Ismael. Ojo con esto porque es sumamente importante este nombre, porque a partir de Ismael es que se crea esta, digamos, la tradición de la religión árabe o musulmana, ¿verdad? O el pueblo árabe, digamos, de alguna manera, más que la religión musulmana, aunque la religión musulmana se considera, digamos, la religión árabe, que hay otras, obviamente, dentro del país árabe hay otras religiones, pero es interesante cómo a partir de Ismael nace el pueblo árabe, incluso también la tradición musulmana. Miren qué interesante cómo Dios, a pesar de que quiere crear un pueblo con Abraham, y es lo que nosotros después vamos a conocer como el pueblo judío, no se olvida del pobre, no se olvida del esclavo, y le promete también una descendencia. Dice Yahvé, será un onagro humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él. ¿Viste? Ese versículo 12 es sumamente importante porque ya está Dios prediciendo de alguna manera lo que pasará más adelante cuando dice su mano contra todos y la mano de todos contra él. Fíjense cómo precisamente el pueblo árabe, de hecho, de alguna manera, pues ha padecido esta situación de su mano contra los demás y la mano de los demás contra él, que va a ser un pueblo obviamente bastante oprimido. Y dice, enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Y aquí entendemos qué es lo que pasa en la tierra santa. O sea, ponen también su tienda allí
en medio, digamos, del pueblo, el pueblo escogido de Dios, como parte también del pueblo de Dios, pero con un aspecto un poco, digamos, de agresividad de alguna manera, porque fíjense cómo el mismo versículo 12 dice su mano contra todos y la mano de todos contra él, porque Dios está prediciendo que va a haber un conflicto. Lo que en ese momento no se sabía que iba a pasar, el conflicto de los hijos precisamente de los hijos de Abraham. Recuérdense que Abraham luego después va a tener su hijo Isaac, del cual obviamente sale Israel y las 12 tribus, y de allí nace toda la religión judía y todo lo que nosotros ya conocemos como pueblo judío. Sin embargo, esta otra rama de Abraham, que es también importante, que es también pueblo de Dios, sin embargo, surge el pueblo árabe y surge la religión musulmana, ¿ya? Que son prácticamente dos hijos de un mismo padre. Por una parte, Ismael, que es hijo de Abraham, pero hijo de una esclava, y por otra parte, Isaac, que es el hijo, digamos, en ese momento legítimo, porque es el hijo de la esposa. Pero sin embargo, a pesar de ser hijos de un mismo padre, en la época actual, si yo les pregunto a ustedes, y seguramente conocerán lo que pasa en la tierra de la Tierra Santa, en la tierra de Jesús, después de tantos miles de años, porque imagínense, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de más de 2000 años, 2000, 3000 años antes de Cristo. En la actualidad, que estamos en el año, o sea, más de 2000 años después de Cristo, después de tantos miles de años, de esto que sucedió, después de miles y miles de años de esto que sucedió, si todavía se hace presente digamos de alguna manera, este oráculo del Señor, de este conflicto tan grande de dos hijos de un mismo padre. Entonces son dos hijos de un mismo padre, del cual nacen dos religiones diferentes, pero con la misma bendición. Dios ha querido bendecir también a Ismael. Dios no ha maldecido a Ismael. Ha bendecido a Ismael, ha bendecido también la descendencia de Ismael. Sin embargo, son como dos hijos de un mismo padre, pero que se enfrentan, que luchan. Y esta lucha se vive hoy en día. ¿Qué es lo que pasa hoy? Claro, han pasado muchas más cosas después de esto y obviamente han pasado también situaciones sumamente difíciles en la tierra de Jesús. Sabemos que después el pueblo de Israel se va a Egipto, luego regresa, conquista de nuevo la tierra, luego también se van a Babilonia, luego regresan y vuelven a reconquistar la tierra, porque acuérdense que es un pueblo nómada, o sea, un pueblo que peregrina y no ha estado constantemente en esa tierra, pero cuando regresa piensa que obviamente Dios le ha dado la tierra y que es suya y tiene que conquistarla, y a la fuerza obviamente conquista la tierra. Es lo mismo que pasa con el pueblo judío en la actualidad. Si vemos al pueblo judío, no quiere decir que obviamente los musulmanes sean menos agresivos, no, son también de igualmente agresivos y de igualmente ellos también defienden lo que ellos consideran que es su propia tierra. Entonces, en esa constante, digamos, fuerza, en esa constante agresividad, en ese constante litigio entre uno y el otro, nosotros lo que vemos desde el punto de vista como cristianos es reflejarse una situación bíblica de dos hermanos que todavía en la actualidad no logran hacer la paz. Y es difícil para musulmanes y judíos poder hacer la paz porque cada uno de ellos se considera, digamos, como el centro de esa promesa de Dios y el centro de la promesa que Dios ha dado, que es su tierra, y que obviamente ellos tienen allí su cultura, porque recuérdense que luego nace toda una cultura diferente, porque la cultura judía y la cultura árabe es muy diferente, la lengua es diferente, la religión es diferente,
todo. Solamente sabemos que es un solo Dios. Ellos lo llaman Alá. El pueblo judío le llama Yahvé, nosotros le llamamos Dios. O sea, para nosotros es Santísima Trinidad, para ellos no. Hay algunas diferencias, pero la realidad final es que hay un solo Dios y que ese Dios es misericordioso y que ese Dios es para todos, para todo el pueblo. Pero es muy interesante porque hay un conflicto muy fuerte. Sabemos que el Papa ha sido mediador en este conflicto, los papas, todos los que han viajado desde Pablo VI, incluso, sí, desde Pablo VI a la Tierra Santa mediar, a mediar en el conflicto entre judíos y musulmanes, o entre árabes y judíos, que es lo mismo. Para que, bueno, no es lo mismo exactamente, pero para que ustedes me entiendan, es más o menos lo mismo en el sentido de tradición, ¿ya? Y esta tradición, estos dos hermanos que no han hecho la paz, sino que al contrario, continúan en guerra prácticamente. Es una guerra que no termina nunca. A veces están un poquito más en paz y de momento vuelven bombas y vuelven también a situaciones de conflicto, después se aplaca, pero ese odio todavía está en el corazón de ellos. Es una pena porque viendo la Biblia, lo que Dios ha querido fundar con los hijos de Abraham, es una pena como los hijos de Abraham en la actualidad, porque ellos se consideran hijos de Abraham todos, en la actualidad los hijos de Abraham todavía tengan ese odio interno, ese odio del corazón. Bueno, ahora quisiera que abriéramos también el micrófono para comentar, que no quiero tampoco estar yo hablando solamente así, quiero también escuchar sus opiniones, sus ideas, y me gustaría que el que quiera también pueda compartir qué es lo que ustedes ven, qué es lo que ustedes sienten al ver que Abraham, que es el padre de nuestra fe, ha tenido estos dos hijos, y cómo precisamente en la actualidad los descendientes de esos dos hijos, en lugar de hacer la paz y considerarse hermanos, que son, porque son hermanos, sin embargo se consideran enemigos y hacen la guerra. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué reflexión les trae esto a su mente? Me gustaría que abrieran sus micrófonos y el que quiera pues responder, que lo haga libremente. Bueno, yo considero que ese conflicto es por el poder, es el poder que estamos viviendo ahora, la guerra que se vive, todo el poder, todo queremos ser más grande que los demás, tener más que los demás, y no nos da, nos da como, ¿cómo diría? Como nos da envidia ver que el otro tiene y que uno no pueda conseguir. Entonces el que tiene, el que no tiene, quiere quitarle al que tiene. Eso como la envidia, el egoísmo que estamos viviendo hoy en día. Ese es mi entender. Muy bien, gracias por tu reflexión. ¿Alguien más que quiera compartir su reflexión? Padre, soy Rocío Morales. ¿No sería, por ejemplo, que en este tiempo viene nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y que ahí se manifieste la gloria, hacer la unión de su pueblo? Claro, ¿No podría ser? absolutamente. Claro, absolutamente. Como dice el Apocalipsis, Jesús vendría a renovar todas las cosas en sí, y todas las cosas se van a renovar en Jesús, porque va a ser nuevas todas las cosas. Y obviamente el pacto de paz y de alianza entre todos los pueblos obviamente se hará con la venida de Jesucristo, pero mientras tanto nosotros, obviamente los cristianos estamos llamados a poner paz también en donde veamos, ¿verdad? Que hay falta de paz, que hay falta de unidad, que hay falta de amor. Allí estamos también nosotros llamados a poner paz. Pero definitivamente la paz definitiva y la concordia y el amor universal solamente se va a lograr de un modo totalitario, general, y perfecto en la segunda venida de Jesucristo, que como nos dice el Apocalipsis, Él viene para renovar todas las cosas en sí. Padre, buenas noches.
Una pregunta, es decir, el pueblo de Israel y el pueblo árabe, se podría decir que es los musulmanes, hay un distanciamiento, pero nosotros como cristianos sabemos que los musulmanes, según la historia también, los persas cuando atacaban a los cristianos, ¿por qué hay esa de vuelta, ese no querer estar con los cristianos sabiendo que nosotros estamos buscando esa amistad, esa nueva hermandad entre los dos pueblos? Sí, mira, muy interesante tu reflexión y es bueno que aclaremos esto. Es importante aclarar que dentro de la religión musulmana hay muchas sectas. O sea, cuando me refiero a secta, me refiero que hay diferentes denominaciones. También como lo hay dentro de los cristianos, ¿verdad? Dentro de los cristianos, los católicos no somos los últimos, perdón, los únicos. Hay otros cristianos diferentes a nosotros y cada secta o cada iglesia pues también tiene su manera de percibir las cosas y de reaccionar y tal. Pero es interesante que dentro de los musulmanes no todos son iguales y hay muchos muy diferentes a otros. De hecho, hay la mayoría de los musulmanes, la mayoría, no es lo que nosotros conocemos de los musulmanes, esos que han perseguido a los cristianos o esos que han hecho guerra. La mayoría de los musulmanes son igual que nosotros los católicos, igual en el sentido de que tienen su religión, tienen sus mandamientos o sus preceptos, como por ejemplo ir a la Meca una vez al año, ayuno en el Ramadán, etcétera. Y tienen incluso, los preceptos son muy parecidos a los nuestros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos musulmanes, no son la mayoría, y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces juzgamos como que los musulmanes son extremistas. No, algunos musulmanes son extremistas y no son la mayoría, son un grupo muy pequeño, pero claro, obviamente, como decimos siempre, el que más hace bulla es el que se piensa que es el grupo más grande, pero no, es el que más hace bulla, el que más hace noticia, pero no es el grupo más grande. Es un grupo muy pequeño, sectario, es una secta de unos musulmanes que ellos le llaman ultraortodoxos o musulmanes extremistas, que ellos consideran, o sea, interpretan el Corán, porque de hecho en el Corán no hay una frase específica que sea que haya que matar a los demás ni nada, sino que simplemente ellos interpretan el Corán como cualquiera puede entrar a la Biblia también interpretar que Dios cuando dice maten a los que no son de su pueblo, cuando entran el pueblo de Israel a la tierra prometida y obviamente Dios es un Dios guerrero, que alguien interprete como que hay que matar a todos los que no son de nuestra religión. Hay gente que lo interpreta de esa manera y claro, obviamente interpretándolo de esa manera se convierten en extremistas y al convertirse en extremistas, entonces ellos arremeten contra quienes no son iguales a ellos. Entonces eso es lo que pasa con muchas personas que son extremistas y inclusive son capaces de dar su propia vida. Son capaces de llenarse, por ejemplo, de bombas y lo que sea, y de ir en contra de otros pueblos o de otras religiones. Entonces, es importante aclarar esto porque muchas personas tal vez tienen la idea de que los musulmanes son extremistas o los musulmanes han luchado contra los católicos o contra los cristianos o contra los judíos y tal. No, de ninguna manera son los musulmanes, son un grupo, ¿verdad? Un grupo y obviamente, lamentablemente, pues ese grupo es el que más hace bulla porque es el que más ha hecho maldad. Y sí, obviamente han hecho actos terroristas y también muchas veces han luchado en contra de los cristianos, como los cristianos también hemos luchado contra los musulmanes. Ojo con esto, también tenemos que entenderlo. En historia de la iglesia lo vamos a estudiar, como precisamente también en la conquista de los lugares sagrados, los lugares de Jesús, hubo guerra, y hubo guerra de los cruzados, y las cruzadas fueron cristianos, católicos, ¿verdad? A conquistar los lugares de Jesús
donde estaban muchos árabes y lucharon contra ellos. Y de hecho una lucha contra los árabes de parte de los cruzados, ¿verdad? Que fueron estos soldados católicos que lucharon contra ellos. Entonces, yo creo que no es bueno nunca como generalizar, y esto es importante, ojo con esto para que podamos entender bien la historia de la humanidad. Igual tampoco nos pueden decir a nosotros los católicos, ustedes son, ¿cómo se llama? Están en contra de la vida humana porque ustedes mataron inocentes. Muchas veces se hizo quema de brujas y se hizo muchísimas cosas, y la Inquisición y todo eso forma parte de la historia de la iglesia, y hay que entenderla, conocerla, pero hay que entender que no fue la iglesia, ni fue tampoco todos los católicos, sino fue un grupo obviamente muy equivocado, igual también los musulmanes, un grupo muy equivocado, que no representan a la religión musulmana, sino que representan a un grupo. Igual también los católicos, lo que pasó con los católicos, igualmente lo que ha pasado también con judíos y con muchas religiones donde ha habido grupos que han manifestado agresividad, incluso entre católicos y eso lo vamos a estudiar en Historia de la Iglesia, entre católicos y evangélicos. Hubo también matanzas, ¿verdad? La noche de San Bartolomé, una noche sangrienta. Pero debemos entenderlo en el contexto, ¿verdad? Obviamente en la lucha persa, obviamente en la conquista de la Tierra Santa, etcétera, ha habido mucha sangre, ha habido mucha equivocación, y lo que nosotros estamos mandados, nosotros como cristianos, es a sembrar la paz, ¿verdad? Nosotros estamos mandados a sembrar la paz y a entender que la paz es un don de Dios y que Dios no pide guerra, sino que al contrario. Recordemos el Papa Juan Pablo II, que incluso fue Premio Nobel de la Paz, y muchos de nuestros grandes líderes nos encomiendan a nosotros ser elementos de paz y elementos de unidad entre religiones que pueden ser muy diferentes, como la religión árabe es muy diferente. Tú le llamas Alá, nosotros le llamamos Dios, es el mismo Dios, tú lo alabas de un modo, yo lo alabo de otro, tú tienes una cultura, unos mandamientos, unas normas que no son tampoco muy diferentes a las nuestras, pero que son diferentes, no importa, somos todos hermanos, cada uno en su propia religión, cada uno con su propio estilo, pero sí es importante que nosotros respetemos, ¿verdad? Las religiones, como también nosotros queremos que los demás respeten la nuestra, ¿ya? Respetamos a los demás para que nosotros también nos respeten nuestra religión y nuestro derecho de practicar nuestra religión. Muy bien. Buenas noches, Sí. padre. Buenas noches. Eso que acaba de decir, muchísimas gracias, muy buena la aclaración y el origen de estas tres religiones. Así como usted dice que hay que respetar a las demás religiones y también nosotros, para que ellos también nos respeten. También hay otras religiones que son también muy importantes, por ejemplo, el budismo, que es de Buda Sakyamuni, los que siguen a Buda Sakyamuni, el confucianismo de los que siguen a Confucio, y igual de Lao Tse, el taoísmo. Entonces, tendríamos que también no solo centrarnos en esas tres religiones que son, sino también en las otras religiones, y asimismo respetar a las otras religiones, porque el hecho de que ellos tengan otros santos, o como es, nosotros también tenemos a Jesús, el hecho de que ellos no conozcan a Jesús también deberían respetar, porque el hecho que ellos no conozcan no quiere decir que Jesús no exista. Claro. Igual que nosotros también hay, por ejemplo, como les digo, a Buda Sakyamuni, a Confucio Lao Tse, no lo hemos conocido tan de cerca, pero también existen. Entonces, sería el respeto, como dice usted, o sea, respetar a ellos y ellos también para que nos respeten, porque somos tan chiquitos como para ir con el universo entero, ¿no? Esa era mi forma de ver, no sé. Gracias, padre.
Sí, no, definitivamente lo que dices es muy válido. Yo he hablado de estas tres religiones porque, bueno, como son las tres religiones que nacen de Abraham, pero obviamente hay otras religiones que no nacen de la cultura abrahámica, o sea, de Abraham, sino que nacen de otro, en otro contexto. Incluso también hay muchas de origen chino, que son inclusive mucho más antiguas que nuestra religión. Y sí, hay que respetar a todos y es bueno conocerlas también, es bueno conocerlas para saber que hay diferentes religiones. Hay religiones politeístas, que son las que creen en varios dioses, y hay religiones monoteístas, que son las que creen en un solo Dios, como las religiones que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que se consideran las religiones monoteístas. Y hay otras que no se consideran religiones, no se consideran más filosofía, pero digamos que también nosotros las respetamos, como por ejemplo el budismo y otros estilos también de espiritualidad, que son más bien estilos de espiritualidad a veces, más que religiones como tal, porque no tienen un Dios como tal, sino ellos buscan una iluminación, algo más interno, y no tienen tanto una relación con un Dios. Pero todas esas manifestaciones, sean religiones o no lo sean, sean tipos de espiritualidad o sean monoteístas o politeístas, el Papa siempre ha querido respetar a todos, incluso hace una reunión con todos. En torno a la fecha de la conversión de San Pablo, el Papa siempre se reúne con todos los líderes de las grandes religiones del mundo, inclusive con toda esta shintoísta, taoísta, etcétera, religiones que a veces uno ni siquiera ha escuchado que existen, y ora por la paz junto con todos, ¿verdad? Cada uno con su manera de orar, porque todos tienen su manera de comunicarse con la divinidad o comunicarse con la espiritualidad, y esa oración es muy válida porque nos enseña que las religiones del mundo, todos los seres humanos debemos estar unidos y respetarnos en nuestras religiones y orar por la paz, porque como decía, bueno, comenzó el Papa Juan Pablo II y luego también Benedicto XVI y el Papa Francisco. No puede una religión promover la fuerza, la agresividad, la lucha, porque no sería una verdadera religión. Toda religión verdadera es la que promueve la paz y promueve la unidad y el amor entre todos. Eso es una verdadera religión. Lo otro muchas veces, como le digo, son extremismos, son malas interpretaciones, pero no son religiones. Todas las religiones buscan precisamente esa concordia, esa paz y esa unidad entre todos. Muy bien, queridos hermanos, esto quería decírselo, porque yo sé que es muy interesante el nacimiento de las religiones y cómo muchas veces nosotros no tenemos ese conocimiento de que somos hijos del mismo Padre, somos hijos de Abraham, ¿verdad? Somos hijos de Abraham y somos hijos de nuestro Padre Dios, que ha querido elegir a Abraham como el padre de la fe y a partir de él pues crearse un pueblo que, como ustedes saben, viene entonces el sacrificio de Abraham, y a través del sacrificio de Abraham Dios prueba la fe de Abraham, perdón, el sacrificio de Isaac. Dios prueba la fe de Abraham. Ismael hace su vida aparte, con Agar, su mamá, que como saben, hace su pueblo aparte, y de Isaac nace Israel, que como ustedes saben es el padre de las 12 tribus, ¿no? Donde se va a distribuir las 12 tribus de Israel, y cómo a través de estos 12 llega a formarse el pueblo de Dios, que es, como ustedes saben, el pueblo judío, del cual sale Jesús como descendiente también de los judíos. Yo quisiera que ahora comentáramos un poquitico sobre la historia de José, porque yo sé que ustedes la conocen bastante bien, pero quiero que la refresquemos y quiero que alguien intervenga y me comente qué es lo que saben de José, del José de la Biblia. No estoy hablando de José, el esposo de María, estoy hablando de José, como ustedes saben, el patriarca, ¿verdad? José,
que es este personaje importante del Génesis, que es ancestro de dos de las tribus de Israel, que son Efraín, Manasés, y que fue uno de los hijos de Jacob. ¿Qué saben de José? Él era Buenas el hijo consentido de Jacob. Era Y sus como el hijo hermanos, él directo, amaba ¿verdad? mucho a su mamá. Y sus hermanos le tenían envidia porque lo amaba mucho y era diferente, era muy guapo, era Ujú, muy buen hijo. Y los hijos mayores decidieron matarlo, pero uno, no me acuerdo cómo se llama, no quiso que lo mataran y lo echaron a un pozo. Y ujú, después lo vendieron como esclavo. Y de ahí se fue a Egipto y estuvo encarcelado. Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Que le pasó al pobre. claro. Pero lo vieron que era muy listo y se ganó al faraón al grado de llegar a ser su mano derecha y de decidir hizo todo lo de la hambruna cuando empieza a guardar trigo y entonces Jacob lloraba mucho por su hijo y él sabía que no estaba muerto porque inclusive eso se me hizo raro, padre, que le Ujú, pregunta a los lobos y los lobos le dicen, nosotros no sabemos nada porque ellos decían los hijos que lo habían matado los lobos. Y se ve, ujú, yo me acuerdo, dice que les preguntó y los lobos le dijeron, no, nosotros no sabemos nada de él. ujú, Pero entonces los hace, cuando lo ven de nuevo después de todo lo que le pasó, los hace ujú. que reflexionen y estuvo muy bonita la historia. Está bueno Exacto. para que la vieran, que la leyeran, está muy hermosa. Muy bien. ¿Y por qué se encuentran los hermanos, verdad, con José de nuevo en Egipto? Padre los mandó a buscar comida y ellos llegaron donde José, que era el que, como decía el hermano, el brazo derecho del faraón, y Ujú, entonces José se da cuenta que son sus hermanos, pero él no se hace conocer por ellos y los hizo que le llevaran a Benjamín, ¿verdad? Porque ellos le dijeron que tenía un hermano menor, entonces él les pidió que lo llevaran. Y luego les puso algo cuando les entregó la comida para dejar a Benjamín con él como preso, como algo así para el rescate, ¿verdad? Porque ellos habían robado, les dijo, pero después los perdonó. La esposa tuvo un papel muy importante ahí con José, porque le dijo que perdonara a los hermanos, pero más que la esposa, creo que la esposa fue instrumento del Señor. Y José, igual que José, el esposo de María, José interpretaba sueños y a José, el esposo de María, el Señor le hablaba en sueños. Entonces, ya después se reencuentra con sus hermanos y llevaron a su padre. Y entonces el que estuvo preso, el que estuvo abandonado, fue el que logra salvar al pueblo porque le entrega comida y ahí el pueblo vuelve a Egipto. Creo que es así, ¿verdad? El pueblo vuelve a Egipto y él los claro, recibe y el faraón los recibe porque es la familia de José. Algo así. claro. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera agregar algo? José, según la Biblia, desde niño tenía mucha sabiduría, era un hombre sabio y por eso era un niño sabio y por eso sus hermanos no lo querían porque él adivinaba sueños, miraba el mal, qué iba a pasar, donde andaban pastoreando las ovejas. Y Ujú, debido a eso fue que los hermanos lo querían matar y por no matarlo mejor le pegaron una paliza y lo metieron al pozo. ujú, Cuando pasaron los compradores de esclavos y lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Allí José siguió su sabiduría. Entonces, pues, él se enamoró la mujer ya no recuerdo de quién,
pero se enamoró de él y cuando él no quiso tomarla, la mujer lo criminó con el rey y fue que lo echaron preso. Estando preso, allí él adivinaba los sueños y le adivinó los sueños a dos sirvientes del rey, al panadero y al copero. Allí fue cuando que ellos dos digamos que lo sacaron de ahí, porque cuando el rey tuvo un sueño de las 7 vacas flacas y las 7 espigas, no hubo quien adivinara el sueño. Entonces José adivinó el sueño del rey y por eso lo sacaron y lo pusieron al mando de la repartición de los víveres, pues. Claro. Muy bien. ¿Alguien más que quiera argumentar algo? Porque yo sé que es una historia que ustedes conocen bastante y que apasiona mucho a las personas que lo leen, y es una historia muy interesante que va a formar parte del inicio, digamos, de toda la religión, porque es como Dios se pone de parte del más débil y como Dios a través del más débil manifiesta su grande amor y misericordia. Y eso es uno de los signos más interesantes que esta historia de José. Pero bueno, han dado los puntos más esenciales. Yo creo que, no sé si alguien más quiere o estaba por hablar, pero... Sí, yo estaba por hablar, padre. ¿Sí? Ok, perfecto. Mira, adelante. en esencia la historia la sabemos, pero siempre deja una enseñanza. A mí, bueno, me enseña mucho que, por ejemplo, cuando estuvo José con su familia feliz, pero un momento siempre hay una complicación, un problema, y llega, le venden, llega donde Egipto, sigue bendiciéndole el Señor, y otro problema, le denuncian de algo que no hizo, y le salva el Señor nuevamente, y le pone lo más alto, ¿no? Del pueblo de Egipto, ¿no? Siendo el segundo del faraón. Lo que me deja en esta historia es que el Señor nos da felicidad, pero también siempre hay los problemas. Y otra vez el Señor acudimos a Él y nuevamente me enseña a mí, por ejemplo, que te bendigo para que sigas adelante, pero otra vez va a haber problemas. Y así sucesivamente hasta llegar a esa armonía que hubo el pueblo de Egipto y la familia que trajo la tribu de Jacob, ¿no? A que vivan en el pueblo al lado de los egipcios, ¿no? Entonces a mí me enseña que en la vida siempre va a haber altos y bajos. Y eso a uno tiene que estar atento, que gente que es sabia del Señor nos llega a enseñar que siempre hay que pasar momentos buenos y momentos malos en nuestra vida. Es lo que a mí me deja en síntesis, digamos, la historia de José. No sé si estoy bien ahí, padre. Claro. No, definitivamente es importante saberlo, y es importante saber también cómo Dios en los momentos más bajos siempre está presente, aunque a veces nosotros no lo veamos, pero Dios prepara a su pueblo para hacerse presente en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de los momentos de dificultad y de dolor. Dios está siempre. Padre. Dios siempre. Sí. Padre, perdone, viera de que yo solo quiero agregar esto, de que también José nos manifiesta la compasión, ¿verdad? La misericordia para con sus hermanos, que sin embargo los hermanos no tuvieron compasión de él el haberle hecho esto, ¿verdad? Pero sin embargo en el corazón de él no guardó ese rencor, y como sabemos muy bien que todo aquel que es instrumento para Dios siempre en su corazón va a ser de bendición para la vida de otros, ¿verdad? Y en este caso, pues José fue por decirle así, la salvación, ¿verdad? Para su familia, y esa es la enseñanza también que nos deja, que a pesar de lo que él pasó y lo que le hicieron, él supo perdonar, ¿verdad? A sus hermanos. Exactamente.
Exactamente. Por eso les decía que es muy importante este pasaje bíblico en cuanto a entender la base de nuestra religión, que es el amor. Ustedes saben que Jesús lo que viene es precisamente a recordarnos la base de nuestra religión, que es el amor. Y el amor, pues, obviamente se manifiesta a través del perdón, se manifiesta a través de la reconciliación. Y este es uno de los pasajes que nos enseña mucho, porque anteriormente, fíjense cómo todo es un poco como guerra, pecado, desde la creación de Adán y Eva y los hechos de Caín y Abel, luego esta misma situación familiar de Abraham y la situación que vemos también con las destrucciones de Sodoma y Gomorra. Todo parecería como maldad, como odio. Dios da aquí, a través de José, un testimonio muy interesante, que es un testimonio de amor y de reconciliación. Este es uno de los testimonios más importantes para poder entender la religión cristiana y para poder entender nuestra visión como cristianos. Yo creo que esto es un texto que nosotros debemos leerlo aplicándolo a nosotros. Es uno de los textos donde podemos aplicar la enseñanza bíblica a nuestra realidad. Eso se le llama lectio divina, ¿verdad? Cómo entender la lectura de la palabra de Dios a nosotros en la actualidad, en la realidad de hoy. Y yo creo que es importante que volvamos a releer este texto poniéndonos nosotros un poco en esa posición. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos si nos hubiese pasado lo mismo que le pasó a José? ¿Cuánto rencor muchas veces uno guarda en su propio corazón? Porque puede pasar que en la actualidad pues tengamos esa misma situación, no nos van a vender ni nos van a tirar en un pozo, pero sí puede pasar que alguien nos hace algo, o puede pasar que tengamos alguna situación de conflicto con alguien. ¿Cómo reaccionó José y cómo nosotros hubiésemos reaccionado en ese momento? Es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. Claro, yo sé que todos de alguna manera vamos a decir, no, pues yo hubiese hecho como José, me hubiese reconciliado con ellos y tal. Pero no es fácil, no es fácil. Yo sé que hay que hacer ese ejercicio de ponerse en el lugar de José. Padre, perdón, pero a mi entender, a mi existir, José pensaba que por qué sus hermanos le habían hecho eso. Él sintió pesar en su corazón. Él no vio con claridad hasta que él mismo, con las cosas que pasó en su pueblo, del hambre, que él pensó a sí mismo, fui un instrumento de Dios. Ahí fue que él razonó y dijo, Dios me guió a venir a esta tierra para ayudar a mi pueblo. Porque él no pensó así como perdonar de una vez, porque él quería como castigar a sus hermanos, porque él lo metió a la cárcel. Claro, claro. Y también claro. como él pensaba que su hermano más chiquito era el más amado de su padre en ese instante, quería que le jugó una mala pasada, puso una copa para acusarlo después de ladrones, para meterlo a la cárcel y que para que trajeran a su hermanito más chiquito. El primero quiso como vengarse, pero después que como una sabiduría le vino y dijo, Dios, yo fui el instrumento que Dios puso para ayudar a mi pueblo. Así fue que él se despejó de todos esos rencores que él guardó, porque él guardó rencor. Claro, sí, no, definitivamente él también fue un ser humano y él como ser humano tiene las mismas emociones y las mismas sensaciones de cualquier ser humano, pero lo interesante es que él reflexiona todo esto después del llamado de Dios, cuando obviamente él siente el llamado de Dios. Por eso que en nuestras vidas siempre hay un antes y un después. Antes de Dios, pues no podemos juzgar nuestra conducta, porque antes de Dios tal vez nosotros cuando no conocíamos a Dios o de alguna manera cuando estábamos apartados de Él, teníamos otro pensar, otra forma de reaccionar, otras emociones, otras reacciones que pueden ser muy humanas
pero no son cristianas para nada. Y en él se manifiesta como ser humano cualquier tipo de manifestación normal humana. Pero ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuánto el poder de Dios obra en la vida de los hombres y cuánto el poder de Dios cambia el corazón del hombre. Como mismo lo hizo con David. No crean que David era un santo, al contrario. Bastantes cosas que hizo, y bueno, conocemos muy bien también la fechoría y lo que hizo contra Urías y la esposa de Urías. Pero cuánto David logró convertir su corazón y bueno, pues crear toda una serie de hechos en favor de Dios, después de un llamado que obviamente hace al corazón del hombre. Este pasaje de José también nos ayuda a reflexionar cuánto Dios hace en nuestra vida, cuánto nosotros podemos ver que hay de humano en nuestras reacciones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, sin Dios, y cuánto vemos nosotros en esas mismas reacciones, pero ya de un modo opuesto, diferente, cuando Dios interviene en nuestra vida. O sea, el antes y el después de la intervención de Dios en nuestra vida. Y bueno, como la hermana decía, obviamente ese es un ser humano que también tuvo sus reacciones humanas, muy contrarias obviamente a las reacciones ya como inspiradas por Dios, pero cuánto eso cambió en el llamado de Dios y cuánto el llamado de Dios puede hacer y cambiar al profeta, ¿no? Esto es importante entenderlo porque los personajes bíblicos son seres humanos y todo personaje bíblico tiene también sus sombras, como tiene sus luces, como los santos también lo tuvieron. Pero lo interesante es la acción de Dios en sus vidas. No la acción como seres humanos, porque obviamente esa la conocemos, también nosotros la tenemos, sino lo que puede hacer un hombre después de la acción de Dios y cuánto es capaz de incluso perdonar después de la acción de Dios en sus vidas y cuánto no perdonaría si Dios no hubiese intervenido, si Dios no hubiese estado de su parte o Dios hubiese inspirado eso. No sabemos cómo hubiese reaccionado José y cómo en ese momento tal vez hubiese continuado dándole las espaldas a su familia. Padrecito, soy yo, Geralda, perdona que lo interrumpa, pero ha tocado muchos puntos muy importantes porque en este momento o en estos días estoy reflexionando mucho en cómo mi comportamiento con el prójimo, mis hermanos, la gente con quien yo trabajo. Y es verdad, uno no puede rápidamente a entrar en acción de una manera muy agresiva. En ciertas situaciones, cuando la gente en inglés se le dice, you push your buttons, te empujan los botones, ¿no? Para mí estoy aprendiendo que la acción de uno tiene que ver en la fe en el Señor y la paciencia y el saber esperar. Saber esperar que lo que me está pasando, el Señor me lo va a aclarar, el Señor me lo va a dejar ver y me lo va a ayudar a entender. Eso es lo único que quiero compartir con usted. Sí, muy buena reflexión la tuya. Y ustedes saben que, bueno, mi formación es como psicólogo, o sea, que han tocado el punto mío, digamos, más activo, porque yo realmente hago mucha reflexión psicológica de las realidades bíblicas. Y yo creo que es un punto muy importante el que tocas, cómo nosotros en nuestra vida debemos reflexionar sobre nuestras propias reacciones, porque las reacciones humanas son muy instintivas, las reacciones humanas son muy emocionales, ¿no? Y obviamente como él reaccionó con coraje, con deseos de venganza, son muy humanos. ¿Pero por qué? Porque acuérdense que el sistema nervioso central, el cerebro del ser humano, está compuesto por una parte que es muy arcaica,
digamos que es muy animalesca, que es la parte más primitiva, que es la parte más interna del cerebro, y después el cerebro fue evolucionando, a convertirse en el cerebro que tenemos nosotros los seres humanos ahora, que pensamos, que reflexionamos, etcétera, pero antes no era así. Si por ejemplo vemos el cerebro de los animales, por ejemplo, que es un cerebro más pequeño y menos desarrollado, también esa está dentro de nosotros. No es que nuestro cerebro humano sea completamente diferente al del animal, no. Nosotros tenemos el cerebro que tienen los animales, o sea, las mismas estructuras del cerebro animal, pero más desarrollado, o sea, un poquito más crecido, digamos, de alguna manera. O sea, ha desarrollado, ha evolucionado y tiene, por ejemplo, la corteza frontal que no está presente en la mayoría de los animales, y donde tenemos toda esta parte de la reflexión, etcétera. Por lo tanto, lo que les quiero decir es que el cerebro humano tiene una parte animalesca, tiene una parte animal, que es esa parte, digamos, más interna. Después se fue desarrollando y cubrió otras áreas que obviamente el cerebro es más, pero esa parte animalesca está allí dentro del cerebro humano y forma parte de un sistema dentro del cerebro que es, como les decía, la parte más primitiva. Y cuando nosotros reaccionamos con los demás, usamos en muchas ocasiones esta parte primitiva del cerebro, esta parte animalesca. Y por eso es que muchas veces reaccionamos de un modo que no es adecuado con las personas. Reaccionamos de un modo agresivo, reaccionamos con venganza, reaccionamos con agresividad. ¿Por qué? Porque las reacciones son instintivas, es un instinto. Es cuando tú, por ejemplo, cuando alguien viene con una aguja y te pincha, tú no piensas en reaccionar, tú reaccionas y reaccionas con el cerebro primitivo del animal. ¿Qué es lo que haces? Pues tú huyes, ¿no? Cuando tú sientes el pinchazo, tú huyes. ¿Por qué? Porque es una reacción animalesca. Ahora, si alguien te dice, mira, sabes que ese pinchazo es por tu bien, porque es una vacuna que te van a poner, etcétera, etcétera, entonces ya tú estás ahí y te pueden pinchar y tú sí lo sientes, pero no vas a reaccionar de la misma manera que si estuvieras en una, no sé, mirando la televisión y alguien te pincha por atrás. Obvio que son dos reacciones diferentes. Una reacción es con el cerebro animal, porque tú no sabes, estás inconsciente de lo que está pasando y reaccionas con un susto o alejándote de ese lugar, y probablemente golpeando a la persona, quién sabe, ¿no? La reacción que puedas tener. Y la otra es una reacción más pensada, más racional, con la parte, como les decía, más evolucionada del cerebro, donde tú dices, mira, pero ese pinchazo va a ser por tu bien, porque es una vacuna, etcétera, etcétera, y tú aguantas y no reaccionas de un modo negativo, sino que al contrario pones tu brazo y te ponen la inyección. O sea, las dos reacciones tienen el mismo estímulo, pero reacciones diferentes. ¿Por qué? Porque usamos diferentes partes del cerebro. Y aquí mi reflexión. Cuando yo utilizo la parte de mi cerebro más evolucionada es cuando yo voy a reaccionar de un modo más positivo. Entonces es ahí, como les decía, por eso es que es importante analizar nuestras reacciones, reflexionar, y eso es lo que Dios nos pide constantemente, reflexionar, orar, para que nuestras reacciones sean diferentes con las personas. ¿Por qué? Porque en mi reflexión yo me abro a la acción de Dios, Dios entra en mi vida, Dios cambia mi modo de reaccionar, o sea, mi cerebro y mi reacción con las demás personas va a ser diferente. Y entonces ahí donde vamos a ver los frutos, como dice en la Sagrada Escritura, por sus frutos los conoceréis, porque obviamente los frutos son frutos de misericordia, de amor, de paz, etc. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos sobre la reacción con las demás personas, porque una reacción instintiva puede provocar un conflicto familiar, puede provocar un conflicto en el trabajo, puede provocar un conflicto con un amigo, puede provocar un conflicto con un familiar, puede provocar mil cosas en tu vida porque estás reaccionando con tu cerebro animal, que está dentro de ti, y es importante para la autoconservación, pero no podemos utilizarlo
para reaccionar con las demás personas, porque necesitamos abrirnos a la reflexión, a la misericordia de Dios y la acción de Dios y la luz de Dios en nuestra vida, para entonces reaccionar de otra manera. Fíjense cómo lo mismo que pasa con José, lo que les estaba hablando anteriormente, José no reacciona de la misma manera en un momento que en otro. ¿Por qué? Porque a veces las reacciones instintivas en la persona, no, yo no quiero saber de esta gente, estos me abandonaron, etcétera, etcétera, o voy a vengarme, voy a ir contra ellos y les voy a hacer un daño. Esa es un pensamiento que no viene de Dios y que viene de una parte muy animalesca de nuestro sistema nervioso central. Y ahora nosotros queremos que nuestro sistema nervioso central se abra a la reflexión. No sé si ustedes tienen durante el día un momento de reflexión, ojalá lo tengan. Yo creo que es importante. Yo creo que es importante durante el día que ustedes tengan, nosotros los sacerdotes tenemos como mínimo media hora, pero a veces no hay que tener tanto, puedes tener menos, pero siempre un momentito durante el día de reflexión. Reflexión, oración, para que Dios entre en tu vida y tus reacciones sean diferentes. Y tú reaccionar y pensar, oye, ¿cómo yo me comporté con esta persona? Yo me comporté con esto. Y entonces, cuando tú te abres a esa acción de Dios en tu vida, tú vas a ver que va a haber más reconciliación, va a haber más amor, va a haber más paz en tu vida. Te vas a sentir mejor tú, pero vas a tener mejor relación también con las demás personas. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que esto es clave en la religión cristiana, ¿verdad? Como cristianos, como seres humanos, antes que nada, pero como cristianos, porque no es lo mismo reaccionar humanamente con el cerebro animal, digamos así, con el cerebro más primitivo, que reaccionar con tu lóbulo prefrontal, con tus capacidades de discernimiento, de reflexión, de oración, para entonces abrirte a una relación con las demás personas de un modo diferente. Vas a ver que por sus frutos los conoceréis, como dice la Biblia. Vas a ver que los frutos van a ser muy diferentes. Vas a ver que tú te vas a sentir diferente y vas a sentir diferente la relación con las demás personas. Lo mismo que pasó José cuando se abrió a la acción de Dios y entendió que él era un instrumento de Dios y entendió que su reacción no debe ser una reacción animalesca, no debe una reacción egoísta, sino una reacción cristiana. Yo creo que esto es importante. Me he detenido un poquito a hablarles de esto, pero es muy importante. A mí me gusta mucho hacer esto, es la reflexión psicológica de la Biblia y me encanta. Me han dado mi punto más del gusto, digamos, el puntito del gusto. Cada uno tiene su puntito del gusto, ¿verdad? Porque es lo que le apasiona. A mí me apasiona mucho interpretar la Biblia desde el punto de vista psicológico y es sumamente importante. Ustedes ven cómo hay tantos aspectos sumamente importantes que te ayudan a ti a crecer como ser humano, como persona, como hijo, como esposo, como esposa, como madre, como hermano, como hermana. Te ayuda a crecer mucho, mucho, mucho. Y yo creo que esto es un punto importante que debemos tener en cuenta. Porque acuérdense que la Biblia Dios nos la ha dado precisamente, no nos las ha dado simplemente para leer, perder el tiempo leyendo historias pasadas, no. Dios nos la ha dado para que la apliquemos, ¿verdad? Para que la meditemos y la pongamos en práctica en nuestras vidas. Y esta reflexión psicológica de la Biblia yo creo que es muy importante porque nos abre a un mundo espiritual y psicológico muy importante de crecimiento humano. Acuérdense que todos los seres humanos estamos en el mundo para crecer humanamente y cristianamente, para ser cada día mejores, para ser cada día diferentes, ¿verdad? Para superarte a ti mismo cada día. Y esto es el punto más importante que yo creo que debemos sacar de esta reflexión. Bueno, yo creo que ahora debemos responder algunas preguntitas que tenemos en el chat o que tengan ustedes antes de despedirnos. Aprovechar En estos últimos. Hay una preguntita, padrecito, sí. de Cristina. Dice, buenas noches, padres. Entonces, ¿esos comportamientos primitivos podríamos decir que es el maligno? Muy buena pregunta, muy buena pregunta.
Les voy a hacer más o menos una explicación un poquitico así general, pero yo creo que esta pregunta es para responderla largo, pero voy a cortarla para que ustedes más o menos me sigan, me logren entender, porque es un poco difícil. Esa parte, digamos, más animal del ser humano, que es más primitiva, que es el cerebro más primitivo, digamos, son los núcleos más internos. Acuérdense que el cerebro se fue desarrollando y evolucionando y creciendo hacia arriba y hacia adelante. Pero lo que está más interno, o sea, más adentro del cerebro, que es la parte, digamos, más primitiva, que es prácticamente casi igual al de un animal, nosotros podemos decir que es donde el maligno puede acceder más fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay un filtro de gracia en ese cerebro. O sea, es como que accede más fácilmente. O sea, es como una casa. Tú tienes una casa que está toda cerrada, bien cuidadita, con candados aquí y allá, pero hay un puntito donde el ladrón puede acceder. ¿Por qué? Porque tal vez es una ventana rota o porque tal vez es, no sé, una puerta que le falta una bisagra o lo que sea, que tú sabes que es el punto más débil de la casa. Así mismo pasa con el cerebro. El punto más débil, la parte más débil, la parte más, como le decía, más primitiva, esa parte, al ser más débil, hay más acceso del maligno a él. Y entonces es más fácil que el maligno te pueda seducir por esa. Porque fíjense, ahí es donde está el centro del sueño, el centro del hambre, el centro de la agresividad. Están todos ahí, en la parte más primitiva. Por eso es que una gente por comida puede matar por hambre. Ahí donde está también el centro del sexo. Ahí está, porque es lo que también nosotros compartimos con los animales. Los animales también tienen ese cerebro donde tienen el centro de mando del hambre, por ejemplo. Ellos para comer matan, hacen lo que sea, los animales hacen lo que sea. El ser humano tiene el centro del hambre ahí. Claro, lo positivo del ser humano es que tiene un filtro que es el lóbulo frontal, que puede pensar. Y si yo tengo un pan, yo puedo tener hambre, y si me dejo seducir por mi cerebro animalesco, me lo como completo y que nadie me vea. Pero si ese centro del hambre se conecta, porque acuérdense que el cerebro se conecta a través de, como corriente, a través de conexiones neuronales, se llama así porque son neuronas que se conectan. Conexiones neuronales, se conecta con mi lóbulo frontal, pienso, reflexiono y digo, ojo, espérate, pero también mi hermano tiene hambre, yo voy a dividir el pan. Entonces ya estoy pensando con el otro cerebro. Entonces, lo que tú me preguntabas, el maligno está presente en ese cerebro. No es que esté presente, pero sí puede llegar a entrar más fácilmente. Es como la casa, es como la ventana rota de la casa, ¿ya? Yo sé que tengo mi casa que está muy bien fortificada, pero yo tengo un punto débil que es esa ventana rota y por ahí, ojo, que el maligno puede penetrar. Sí, puede penetrar muy fácilmente en esa parte del cerebro. Si yo activo los otros centros, entonces puedo defender mejor la casa, ¿no? Porque ya yo sé que por ahí puede entrar, entonces pongo digamos, mi centinela más cerca de esa ventana para que no entre el maligno. Pero sí, absolutamente en esa parte del cerebro puede entrar, porque ya les digo, ahí viene el sexo, ahí viene porque los animales también hacen lo mismo, el sexo para la procreación, tienen también el centro del hambre, también la protección personal, lo que es la huida cuando, por ejemplo, hay un peligro, el miedo, todos esos centros de miedo, todo eso que compartimos con los animales están en esa parte del cerebro. Claro, después hay otras cosas que no tienen los animales que nosotros sí tenemos, pero están en otra parte del cerebro que es sobre todo esta parte. Cuando yo estoy reflexionando, ustedes ven que uno se toca esta parte o piensa así, porque está usando más la parte frontal, que es donde tienes la memoria, no toda la parte de memoria, pero bueno, la memoria, sobre todo la memoria, no tanto la episódica, sino en los centros de memoria, digamos, más intelectual, la parte de la inteligencia, la concentración, etcétera. ¿Ya? Entonces sí, ojo con esto, es importante
que yo sepa que en mi casa hay una ventana que está rota. Una ventana y es ese cerebro animalesco. Entonces tengo que poner mi centinela en esa ventana obligatoriamente porque yo sé que ahí puede entrar más fácilmente el maligno. Entonces tengo que poner mi centinela allí. No lo voy a poner en la puerta porque sé que la puerta está bien protegida, por ejemplo, ¿no? Bien. Melania pregunta, dice, Abraham es padre de 3 religiones que serían la musulmana, la hebrea y la judía. ¿El cristianismo cuál sería? No, hebrea y judía es la misma. Exacto. Hebrea y judía es la misma, sí. Sería hebrea o judía, que es la misma, árabe, musulmán es lo mismo, y cristianos. Son 3. Entonces, judíos, árabes y cristianos. Y solamente, no sé si alguien tenga otra pregunta. Yo creo, aquí estoy viendo en el chat una pregunta que dice, nos puede hacer el favor de recordarnos quién es la mamá de José. Es Raquel. Raquel es la mamá de José. Oh, ok, eso se lo enviaron a usted, sí, no la veo, ok. Ah, porque es un mensaje directo. Oh, ya. Sí. Eso. Ah, ya, otro mensaje directo entonces acá también que me enviaron. Lo voy a contestar también porque un mensaje directo a mí. Dice, una persona atea me dice que cómo podemos decir que somos parte de una creación de Dios si según la Biblia dice que no hay evolución en nosotros, que tal cual Dios nos hizo y que por eso Dios no existe. Y le hago esa pregunta porque usted dijo que nuestro cerebro evolucionó. Disculpe mi pregunta. Sí, muy buena pregunta. Nosotros no, pues tenemos que ayudar a las personas ateas a entender que la Biblia no dice que la creación del hombre fue exactamente como bajado del cielo, como tirado así, está, que Dios creó al hombre. Nosotros los cristianos creemos en la evolución y creemos en la evolución del cerebro y creemos en la evolución de los seres humanos, que evolucionamos. Claro, obviamente esto es una teoría siempre porque no sabemos si es exactamente que hayamos evolucionado del mono o de otros animales. La realidad de la Biblia es que la Biblia no nos dice cómo el hombre fue creado. Lo que sabemos es que viene de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Y los ateos deben entender que nosotros entendemos al ser humano como creado por Dios, pero que no es obligatoriamente como que se ha creado exactamente como somos ahora, porque de hecho he sabido que el hombre, en la medida que pasa el tiempo, el cerebro incluso va evolucionando más que el cerebro de un hombre, pongamos, de la edad medieval. Cada vez que pasan, claro, esto pasó a través de miles y miles de años. Entonces, lo que la Biblia nos quiere decir es que somos creados por Dios, de la manera en cual Dios lo haya hecho, a través de la evolución, que primero creó los elementos y después fue creando los animales más primitivos, después evolucionando. No está en contradicción con la Biblia, absolutamente. La Biblia también está de acuerdo con la evolución, solamente que al ser escrita muchos años atrás, pues obviamente el escritor bíblico nos narra la creación de Dios desde su propio punto de vista, con una manera suya personal, pero no estamos en desacuerdo con la ciencia, absolutamente no. Así que una persona atea debe entender que también nosotros creemos lo mismo que ellos, solamente que para nosotros todo eso lo ha hecho Dios y para ellos no lo ha hecho nadie. Esa es la diferencia. Padre, una pregunta. Cuando usted explicaba lo que es el cerebro, ¿tiene que ver el corazón o no? Porque a mí me han educado, o sea que yo fui educado que la parte buena que uno hace, que tiene, viene del corazón, no del cerebro. Sí, sí. A ver, es importante que ustedes entiendan esto, porque yo comprendo tu punto de vista y muchas personas todavía siguen diciendo como que el amor, el corazón, y cuando uno ama a alguien pinta un corazón y tal. A ver, tenemos que entender que el corazón es un órgano que no tiene que ver con sentimientos, con emociones ni nada. Nosotros lo hemos colocado ahí porque desde antiguo, cuando alguien se enamoraba, el corazón empezaba a latir, ¿verdad? O decimos que cuando damos algo lo damos de corazón.
Sin embargo, no es cierto, no tiene, el corazón no tiene nada que ver con eso. El corazón es una bomba de sangre que reacciona muchas veces cuando el cerebro le manda algún estímulo. Por ejemplo, el cerebro es el que se enamora en realidad. Y cuando se enamora, entonces el corazón puede palpitar más cuando ves a la persona amada, pero no tiene que ver con el corazón, como que pintas un corazón, qué amor y tal. No, el corazón no tiene que ver con él. Claro, ahora no van a decirle a alguien, borra el corazón, no tiene nada que ver con el amor, no, porque obviamente ya es algo que la gente ha aprendido de esa manera, pero ya se sabe actualmente, desde el punto de vista científico, que las emociones, los sentimientos, las decisiones, el tú hacer una cosa, como se dice, de corazón, o hacerla de mala gana, o esto mismo que hablábamos de la venganza, etcétera, todo viene del cerebro. El cerebro es como, digamos, es como el centro de mando, ¿ya? Y todo lo otro se mueve porque el centro de mando es el que ordena. Entonces el centro de mando manda al corazón. Por ejemplo, cuando uno tiene miedo, también el corazón palpita. ¿Por qué? Porque el cerebro manda un estímulo a través de hormonas, a través de neurotransmisores, a través de sustancias que él mismo envía y activa diferentes órganos, ¿ya? Igual antes se pensaba que el enojo se concentraba en el hígado, estaba en las vísceras. No, se sabe que cuando uno se enoja, el hígado obviamente funciona de un modo negativo, pero es el mismo cerebro que se enoja y entonces manda un estímulo al hígado y entonces hay una reacción en el cuerpo que provoca precisamente un mal funcionamiento del hígado y puede obviamente haber un mal funcionamiento de las bilis y de la vesícula y obviamente tener un hígado súper mal por cuestiones emocionales, porque acuérdense que el cerebro influye en todo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que van al médico y a veces el médico les dice, tú no tienes nada en el corazón, no tienes nada en eso, simplemente tu problema es mental y son problemas psicológicos. Hay gente que tiene presiones altas, que tiene problemas del estómago, que tiene problemas de mil cosas y el médico te dice, no hay ningún problema orgánico. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser si...? Y es que el problema está en el cerebro, porque acuérdense que este es el que manda en todo. Incluso hay yo no voy a seguir sobre porque yo me apasiono de esto y no termino nunca de hablar, pero hay una investigación muy interesante donde inclusive muchos tipos de cáncer están muy relacionados con el cerebro, con tu estilo de vida. Personas, por ejemplo, que son positivas, menos probablemente tengan cáncer, pero personas que son muy negativas, personas que se enojan muy fácilmente, personas que tienen interiormente cosas que nunca han hablado con nadie y se mantienen así como eso, pues muy fácilmente pueden desarrollar cualquier tipo de enfermedad, incluso el cáncer. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cerebro es el que manda, es el centro de mando y él es el que organiza todo. Él dice al hígado, no funciona de esta manera, no, paralízate aquí, al corazón le dice, ahora bombardea, ahora haz esto y tal cosa. Pero todo es el cerebro. Si tú haces una obra de bien, es tu cerebro que lo ha decidido, tu toma de decisiones. Si tú te enojas, es el cerebro que obviamente se enoja. Si tú tienes cualquier cosa, son centros del cerebro. Claro, como es el cerebro muy complejo, tiene muchas partes donde cada centro, hay un centro del estado de ánimo, hay un centro del habla, lo que yo hablo, lo que yo escucho. Yo lo escucho por mi oído, pero mi oído no es el que entiende, o sea, entra por allí, pero va al cerebro y el cerebro es el que escucha las palabras y entiende lo que me está diciendo la otra persona. Igual, el hablar mío, o sea, este movimiento que yo estoy haciendo del habla, mi movimiento de la lengua, no es la lengua, es el cerebro que en realidad le está diciendo a la lengua qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que ponerse, cómo tiene que vibrar y todo está en el cerebro, hermanos, todo. El cerebro controla todo. Y es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque mientras más uno conoce todas las funciones del cerebro, uno puede protegerse, porque ya les digo que las enfermedades que se llaman psicógenas, que son muchas, la mayoría psicógenas, tienen su origen en el cerebro por problemas que uno ha tenido y que obviamente somatiza y de alguna manera se desarrollan en el cuerpo por problemas psíquicos que uno tiene. Pero sí, evidentemente, el corazón, pobrecito, déjenlo ahí tranquilo, no tiene la culpa de nada.
ni tampoco de enamorarse, nada, todo es el cerebro. Solo que son centros diferentes. Y voy a hablarles de una cosa que yo sé que no tendría para cuándo acabar, pero solamente se los voy a introducir para que ustedes escuchen una pequeña introduccióncita sobre esto. Hay gente que dice, por ejemplo, no sé, una persona que está enamorada y la otra persona no le corresponde. Y a veces tú dices, si pienso con el cerebro, no le hablo nunca. Pero si me dejo llevar por el corazón, como estoy enamorado, pues sigo hablándole y tal. Y a veces hay como una lucha en el mismo ser humano, como lo que dice el corazón, que te dice, tienes que amarlo, tienes que seguir, y lo que dice el cerebro, que es no le hables más y tal. Mentira, no es el corazón y el cerebro, es el mismo cerebro que dentro de sí tiene estas dos funciones o estas dos partes, que es una parte que es más racional, que es el lóbulo frontal, que es la que te dice la toma de decisiones, que te dice, mira, no, ya si la persona te dijo que no quiere más nada contigo, simplemente aléjate. Pero hay otra parte dentro del mismo cerebro, que es un centro de emociones, que es el sistema límbico. No les voy a hablar de esto porque obviamente son palabras muy, muy rebuscadas, pero ese sistema límbico es un poco el emocional, el que se deja llevar porque estás enamorado y como quiera que sigue cayéndole atrás, aunque te diga que no, pues tú sigue y tal. Entonces son esas dos partes del cerebro que luchan, ¿no? El lóbulo prefrontal y el sistema límbico. Y el sistema límbico dice esto, pero no es el corazón y el cerebro, no, absolutamente no. Así se creía antes, pero obviamente ahora con la ciencia moderna sabemos que todo está dentro del cerebro, solo que está en partes diferentes. Y ahí lo lindo del ser humano es que tú, en esa lucha que hay en esos dos sistemas cerebrales, al final uno de los dos tiene que vencer. Y al final uno de los dos es el que tiene que tomar la decisión. ¿Qué hago? ¿Sigo hablándole? ¿No le hablo? ¿Me alejo? Entonces, en esa dicotomía de una cosa o la otra, que no tiene que ver con el corazón, absolutamente es el cerebro, mismo el que tiene que decidir si obedecer a un pensamiento que viene del sistema límbico o a un pensamiento que viene del sistema racional, el sistema frontal. No quiero continuar con esto porque yo sé que hay mucha tela por donde cortar aquí, hay mucho que decir sobre esto y es muy hermoso, es apasionante, a mí me encanta. Y si ustedes me dejan aquí, estoy esta mañana hablando de eso. Ya nos pasamos de la hora, padre. Sí, ya me pasamos de la hora y me apasiona mucho. Sí, una última pregunta de Amanda que se trata acerca de la clase es, ¿Ismael y Isaac se querían como hermanos? Lo que nos dice la Biblia, no hay mucha relación entre los dos, de los que nos dice la Biblia. Nosotros entendemos que no hubo muy buena relación por el hecho de Ismael alejarse junto con su propia mamá, que inclusive entre las dos madres no había muy buena relación. Yo me atrevería a decir que no había relación ninguna. No quiero decir mala o buena, simplemente no hubo relación porque la Biblia no nos dice qué tipo de relación hubo entre ellos dos en específico, pero sí, a entender un poquito más allá las cosas, pues obviamente no habría muy buena, porque ya de hecho entre las dos mamás no había muy buena relación y pienso que los dos hijos un poco responden a la misma situación de las mamás. Yo creo que debemos dar la bendición final y el próximo martes seguiremos respondiendo sus preguntas y seguiremos indagando. Acuérdense que a mí me apasiona. Yo, por mí, haría, ¿cómo se llama? La interpretación de la Biblia desde el punto de vista psicológico, porque creo que nos ayuda mucho y creo que es una ciencia que nos puede ayudar muchísimo también a nosotros los cristianos a entender muchas cosas de la vida cristiana y de hecho la psicología está ayudando mucho también a la religión y van muy, muy unidas. De hecho hay muchos aspectos en común, muchos aspectos en común. Así que vamos a ir auxiliándonos de eso porque eso nos ayuda mucho también a nuestra vida actual. Así que si me hacen preguntas de ese tipo, yo voy adelante porque a mí me encanta y me apasiona mucho eso, así que no se preocupen por eso. Si me tienen que hacer alguna pregunta en ese sentido, genial, porque a mí me apasiona y vamos muy bien por ahí. Solo que obviamente el tiempo se nos acaba y tenemos que dar la bendición. Voy a darles la bendición a todos ustedes y que ese Dios de la paz
también calme nuestros cerebros, nuestro intelecto, nuestras emociones, el centro emocional de nuestra vida que está ahí en el cerebro y que forma parte de nuestra toma de decisiones, la espiritualidad está en el cerebro. Un gran psicólogo estudió eso, que fue, después voy a hablarle de Víctor Frankl y los libros que ha escrito, impresionante. Él no es cristiano, es judío, pero impresionante. Los escritos son impresionantes, hermosos, sobre precisamente la influencia de la espiritualidad y de Dios en el cerebro humano. Pero ahora voy a darle la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.